unos minutos de la obediencia. Gloria al Señor. Queremos hablar de la obediencia que tanto los padres pedimos a nuestros hijos. Todos los padres exigen que sus hijos sean obedientes. Y el problema está por la desobediencia de los hijos a los padres. Pero todo el mundo quiere que le obedezcan, pero no todo el mundo está dispuesto a obedecer. Todos quieren que le obedezcan. Todo el que está en autoridad quiere que sus súbditos los obedezcan. Pero cuando nos toca a nosotros obedecer, empieza el problema. En este mundo hay muchas personas que están sobre autoridad, pero se le olvida que sobre toda autoridad terrenal está la máxima autoridad, la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre obvia esa autoridad del Padre que exige obediencia de su creación. ¿Cuál es nuestra obediencia? ¿Qué pregunta? Tenemos muchas respuestas, pero debemos ir a la palabra de Dios para la verdadera respuestas. Romanos capítulo 5, verso 19, dice de la siguiente manera: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de un hombre muchos fuimos constituidos pecadores. Adán peca en el huerto del Edén y usted dirá, ¿y qué tengo yo que ver con eso? Adán peca en el huerto del Edén, pero ¿y qué tengo yo que ver con el pecado de Adán y Eva? Bueno, por la naturaleza todos venimos de Adán y Eva. Por cuanto ellos pecaron, el pecado pasó a toda la humanidad. ¡Ah, Dios mío! Y estamos pagando con la consecuencia de la desobediencia de los primeros que fueron creados. Pero la Biblia no se queda ahí. No deje que la palabra en español muchos le confunda. Significa todos, cada uno. El hombre cuya desobediencia hizo a todos pecadores fue Adán. Pero sigue diciendo Génesis capítulo 2, verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. El día que de él comiere ciertamente morirá. El pecado, la desobediencia, dio como resultado la muerte del ser humano. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado trajo la muerte al hombre. Y cuando hablo de muerte, me refiero a esa muerte espiritual que no permite que tengamos una relación con nuestro Creador. Y el hombre muere espiritualmente cuando peca, cuando desobedece, porque ya pierde la relación con el que lo creó. Adán desobedeció y comió del árbol. En este momento la naturaleza pecaminosa entró al mundo y ahora la naturaleza pecaminosa ha sido traspasada a todos los hombres.
Y usted dirá, ¿y cómo yo puedo quitarme esta naturaleza pecaminosa? No hay forma. Humanamente no hay forma de que el hombre pueda quitarse esta naturaleza pecaminosa. Aunque el hombre quiere, pero no puede. El pecado está con el ser humano. Pero Romanos capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. Dios no creó al hombre para que muriese, es para que viviese eternamente. Pero el pecado trajo como consecuencia la muerte, y por eso el hombre no acepta cuando va a partir de esta tierra, porque Dios lo creó para no ver muerte. Una vez más, la palabra pecado en este versículo es el sustantivo de la naturaleza pecaminosa. Todos nosotros somos nacidos con la naturaleza pecaminosa. No es que pecamos y nos convertimos en pecadores. Somos nacidos con la naturaleza pecaminosa, y ese es el por qué pecamos. Hemos nacido con la naturaleza pecaminosa, y ese es el por qué pecamos. Porque está dentro de nosotros esa naturaleza pecaminosa. Y todo hombre nacido de mujer viene con el pecado original. Pero quiero compartir contigo la segunda parte del versículo 19, verso 5 de Romanos. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque el justo vino a morir en la cruz para que nosotros fuésemos libertados del pecado y de la muerte. Yihama. Y exhibió públicamente en la cruz del Calvario y le dijo: oh sepulcro, tu victoria. Y le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Ya no tienes potestad en la vida de los seres humanos, porque yo voy a morir por todo, para que todos sean salvos por mí. Y nada más, Sutai, bendito sea su nombre, y todo por medio de Cristo tenemos redención y vida eterna, porque Adán pecó, pero vino el segundo Adán y no tuvo relación con el pecado, para poder presentar a los pecadores justificados ante el Padre de la gloria. Nama Sutai, Minama Suita. Espíritu Santo, sopla. Gracias, Señor, por tu sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Justo significa que siempre hicimos lo que era correcto en los ojos de Dios. Aquel uno, aquí se refiere, por supuesto, a Jesucristo. Jesús, el único perfecto y justo. Jesús guardó la ley y nunca pecó. Sin embargo, el que él haya guardado la ley y nunca haya pecado, no fue la obediencia que nos hizo justo a nosotros en sí. Así que, como Jesús, y así como Jesús nos hizo justo. Filipenses capítulo 2, verso 8, la palabra dice de la siguiente manera: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte. La obediencia del Hijo
trajo redención y vida eterna a todo aquel que le confiesa, a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que abre su corazón, a todo aquel que le recibe como Señor y Salvador de su vida. Hay redención y vida eterna por medio de Cristo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál fue la voluntad del Padre para su Hijo? Ir a la cruz. ¿Cuál fue la obediencia de Cristo que nos hizo justo? Su muerte en la cruz. Jesús se humilló a sí mismo y fue obediente a dar su vida en la cruz para hacernos justos. Ningún hombre tomó su vida. Él la dio libremente. Según Juan, capítulo 10, verso 18, en su primera parte, Él podía haber bajado de la cruz, pero Él se quedó ahí y dejó que le crucificaran en obediencia a la voluntad del Padre. Es esa obediencia, Él dando su vida en la cruz, y solo eso lo que nos hace justo. La obediencia de Adán, la desobediencia de Adán nos hizo a todos pecadores. La obediencia de Cristo en la cruz del Calvario nos hizo a todos justos. Gloria al Señor, porque el justo murió por los injustos. Nosotros no tenemos mérito para ir ante el Padre, pero por los méritos de Cristo nosotros tenemos acceso al Padre, porque Cristo tiene todo su mérito. Por cuanto no desobedeció, por cuanto no pecó, podemos ir todo al Padre por medio de Jesucristo. Cristo es el camino, Él es la verdad y también es la vida. Y en Israel había mucho camino, pero Él hace mención: yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Todo el que quiera ir por otro camino no llegará, porque hay muchos caminos, pero cada camino conduce a un lugar específico. Si yo tomo ahora mismo un camino hacia el norte, no puedo pretender que de repente voy a aparecer en el sur o voy a aparecer en el este o en el oeste. Si yo salí para el norte que voy, a menos que no cambie de dirección. Si tú quieres ir al cielo, cambia de dirección. No es como tú digas, no es como tú pienses, es como Cristo lo dejó establecido y Él es el camino al Padre. Romanos capítulo 1, verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, por amor a la humanidad. Cristo vino y se entregó en la cruz del Calvario, y la Biblia dice que como oveja fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca y fue delante de sus trasquiladores para poder redimirnos y librarnos a nosotros de la condenación eterna. Cristo quiere librarte de esa condenación eterna. Abre tu corazón en esta hora y dale a Él la oportunidad de que Él entre y reine en tu vida. ¿Cuál es nuestra obediencia? Ahora que somos salvos, nuestra obediencia a la fe nos hace justos y santos delante de Dios. No es ir a la iglesia, aunque no debemos dejar de congregarnos, según Hebreos capítulo 10, verso 25, o a través de leer la Biblia, aunque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, según Romanos capítulo 10, verso 17. Esas buenas disciplinas cristianas no nos hacen justos. Es nuestra obediencia a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos capítulo 6, verso 11. Pero esa fe debe tener el objetivo correcto.
la cruz, la única fe que Dios reconocerá es la fe en la obra consumada de su Hijo. Es a través de Jesús. Todo viene a través de Jesús. Recibimos gracia a través del sacrificio de Jesús para que podamos ser obedientes a la fe. Hasta este punto usted podría preguntar. Hasta este punto usted podría preguntar y buscar a alguien que le hable de la palabra del Señor para que su fe sea aumentada. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Yo espero que en esta hora tu fe haya sido alimentada y pueda ir en crecimiento. Recuérdate que Dios viene a buscar hombres y mujeres obedientes para llevarlo al cielo. Satanás fue destronado por desobediencia y estaba en el cielo juntamente con Dios. No es verdad que si Satanás, que era un ángel de luz, que estaba a la diestra del Padre, que estaba ahí cerca con el Señor, que estaba ahí gozándose con Dios, fue destronado por desobediencia, Dios nos va a subir a nosotros siendo desobedientes. Dios quiere obediencia. Como tú pides obediencia a tus hijos, así tu Padre Celestial quiere que tú le obedezcas. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Eterno sea contigo. Tome dominio y control. Se lleve toda dolencia, toda preocupación, toda molestia que haya en tu cuerpo. Que el Señor sea ahora arrancando, estirpando todo tumor que haya en tu cuerpo, dolor en la cadera, en los huesos, presión alta, presión baja, quiten los ovarios, alguna masa que haya en tu cuerpo que tú no la hayas identificado, que el Señor se esté llevando todo lo que afecta a tu vida física, toda enfermedad, todo problema de circulación. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toda desesperación, todo insomnio que no te deja dormir, lo echamos fuera por el poder de la palabra del Señor. Padre, llévate toda hinchazón en los pies, en el nombre de Jesús. Toma dominio de la circulación, de los riñones, de la vista, del azúcar. Establece tu orden, Padre, para tu gloria y tu